Bien, hermanos, ¿cómo les fue con el pescado? ¿No encontraron pescado en la lasaña? Nada, ¿no? No, menos mal, porque no, eso es peligroso aquí. Queremos agradecer al Señor por este momento. Siempre el pastor Juan Emerson me deja esta hora a mí. ¿La hora de qué? No, señores, la hora de aprender. Llegó la hora de aprender. ¿Qué cuento la hora del burro? No, esta es la hora de aprender. Yo se los dije hace un año atrás aquí, ¿saben? Me dio alegría, alguien me dijo: pastor, me acuerdo del seminario suyo del año pasado. ¿Cuál era? ¿Cuál era el año pasado? El año pasado, ¿cuál era el seminario mío aquí? Se les olvidó. Sobre los pensamientos, ¿qué? Catastróficos, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí decíamos que para momentos como estos, hermanos, no hay que dejarnos vencer por él. Entonces, como este es un momento de aprender, vamos a aprender varias cositas. La primera que vamos a aprender es una adivinanza. Quizás algunos lo sepan ya, pero yo quisiera de pronto que los delegados, a ver, no es para los miembros comunes y corrientes, son para los delegados, especialmente mayordomos. A ver, los mayordomos, es una pregunta para usted, ya que los pobres mayordomos han tenido que aguantar de todo aquí con el pastor Jaime Rivero, y ahora le vamos a poner una carga más. Responderme esta adivinanza, y tengo un premio para esos mayordomos. Algunos jóvenes lo saben porque lo he contado por ahí, pero escuchen bien, mayordomos, escuchen bien. Mientras le vienen a ayudar, de repente ya se le haya acabado el tiempo. Escuchen bien, ¿qué es más fuerte que Dios? Que lo comen los muertos, y si lo comen los vivos se mueren. A ver, mayordomos, de repente aquí hay de ministerios personales, también le vamos a dar la oportunidad de ministerios personales. ¿Qué es más fuerte que Dios? Que lo comen los muertos, y si lo comen los vivos se mueren. Mayordomos y ministerios personales. ¿Qué es más fuerte que Dios? Que lo comen los muertos, y si lo comen los vivos se mueren. Tesoreros, ayúdenle. Hermana, ¿por qué nada, hermana? ¿Cómo? ¿Por qué nada? ¿Cómo? ¿Qué es más fuerte que Dios? ¿Qué comen los muertos? Y si los vivos comen nada, se mueren. Claro, hermana, venga, hermana, usted se hizo para que se despierte, venga aquí y se lleva un premio aquí. Quiero darle este botón que le identifica como guía mayor de la Asociación Surcolombiana, de la generación poderosa de la Asociación Surcolombiana. Un botoncito. Dios le bendiga, hermana. ¿Está bien? Bueno, hora de aprender. Empezamos a estudiar esta mañana, mis apreciados, acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, y dijimos algunas cosas, a ver si repasamos algunas cosas. Primeramente, mis hermanos, Dios quiere conceder los dones espirituales a aquellas iglesias que tienen necesidades, ¿sí o no? Sí. Él dice que Él quiere conceder los dones espirituales a las iglesias que tienen necesidades. O sea, debemos presentar la necesidad delante del Señor, y a través de los dones es una solución que puede llegar. Decíamos, hermanos, que por lo menos tres libros nos hablan de los dones espirituales. ¿Cuál era el primero? ¿Quién? Romanos capítulo 12. El segundo libro, ¿cuál era? Primera Corintios, en 2 pasajes. Y el tercer libro, ¿cuál era? Efesios. Hablamos acerca de esos dones. Queremos hablar un poco entonces acerca de los dones, funciones de los dones en la obra del Señor. ¿Cómo funcionan ahora esos dones que miramos hace un momento? Vamos a mirar algunos detalles que están aquí. Primeramente, se pueden dividir los dones, esos 23, 22, de acuerdo a como algunos los ubican. Se puede organizar de varias maneras. Una de las maneras que quiero presentarle a ustedes es que esos dones, esos 23 dones que hablamos, por lo menos se pueden organizar en 3 maneras. Así como está este auditorio aquí hay una fila, aquí hay otra fila, aquí hay otra fila. Bueno, también los dones pudiéramos organizarlos para que los veamos más dentro de un contexto
de funcionamiento de la iglesia. Y el primer grupo son dones y relación con la obra misionera y el evangelio. Entonces, aquí van a aparecer todos los dones que tienen que ver con ese gran tema del evangelismo en la iglesia. O sea, cada uno de estos dones, el don del apostolado, el don de la evangelización, el don del milagro, el don de la misericordia, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de liberación o de exorcismo, todos ellos, hermanos, hacen parte o ayudan a que la iglesia crezca en lo que tiene que ver con evangelismo. Así que las personas ¿quién pudiera ser parte? ¿Qué visión debiera tener el que está delante del evangelismo? Buscar esta clase de personas en la iglesia. Su equipo debe estar conformado por estas gentes. Sí, y vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos hasta donde nos alcance el tiempo. El segundo grupo, mis apreciados, es dones y relación con la madurez espiritual de la iglesia. Entonces, hay otro grupo de dones o hay otros dones que ayudan ahora. No está preocupado tanto por el evangelismo, sino por el crecimiento espiritual, por la nutrición de la iglesia. Ahí están, dones que ayudan a que la iglesia madure. Ya están evangelizados, ahora vamos a hacer que esas nuevas personas maduren. ¿Qué ayudan? La de profecía, enseñanza, pastorado, conocimiento, sabiduría, exhortación o ánimo, discernimiento de espíritus, fe y oración intercesora, hospitalidad. Estos dones, hermanos, ayudan a que la iglesia crezca espiritualmente, tenga madurez. Así que aquellos que tienen parte en la retención de iglesia, que tienen parte como ancianos, para que tienen que velar por la madurez de la iglesia, por el crecimiento de la iglesia, hermano, rodéese de gente o permita o ayude o visione de que estos dones estén funcionando en su área. Tercer grupo. El tercer grupo entonces son dones relacionados con funciones administrativas de la iglesia. La iglesia no es solamente evangelismo, la iglesia no es solamente crecer, estudiar y crecer y orar. La iglesia también es administrativa. Hay que tener el don de administrar. Y los siguientes dones están ahí: el don de liderazgo, el don de ayuda, el don de dadivosidad, el don de administración y el don de servicio hacen posible que la iglesia crezca administrativamente. Entonces, ancianos, los líderes, los mayordomos que tienen que tener una visión hacia el futuro de cómo está la iglesia, cómo debe presentarse la iglesia, hacia dónde vamos, rodéense de estas personas. Capaciten, hablen, ayuden para que estas personas o estos dones se hagan visibles. Esta mañana dijo alguien, yo tengo el don del canto. El canto, ¿se dan cuenta dónde apareció en la Biblia el don del canto? No, el don del canto es un talento que Dios da. Ahora, es un talento que no solamente lo tienen los hijos de Dios, también lo tienen ¿quiénes? Los mundanos. La música, los cantantes seculares, ellos tienen talento. Ahora, cuando una persona se convierte al Señor y coloca ese talento al servicio del Señor, ahora es un talento en las manos del Señor, otorgado por el Espíritu Santo, y se puede convertir en un don para su vida, en su ministerio. ¿Dónde cabría ahora ese talento que se puede convertir en un don en esos tres bloques? ¿Dónde podemos colocar el canto? ¿Evangelización o nutrición o administración? Evangelización, el canto, la música ayuda. Entonces, hay talentos que pueden ser capitalizados por los miembros de la iglesia y hacer de que se conviertan en un potencial de dones espirituales. Entonces, vamos a mirar ahora ejemplos de esos dones. Vamos a avanzar algunas cosas. Los dones que tienen que ver con la relación con obra misionera. Primero, el apostolado. El apostolado es la capacidad que lo reconoce como líder espiritual. Se comunica más allá de la cultura, siembra iglesias donde no hay. Viene del griego apóstoles, que significa enviado o mensajero. Eso es un misionero, lo que hoy podríamos llamar un misionero. Así que, mis apreciados, el apostolado, esa persona que tiene la capacidad, y hay algunas cosas. Ese apostolado es un líder espiritual.
Es alguien que traspasa las culturas. Es esa persona, yo siempre lo menciono con estos 5 dedos, el apostolado, porque Efesios habla de los 5, ¿no? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestros. Los 5. Yo siempre coloco el apostolado con este dedo. Este dedo, hermanos, tiene una facilidad de ir hacia adelante, hacia atrás, y hacia adelante, hacia los lados. Se comunica con los otros dedos fácilmente. Un apóstol es ese. Un apóstol es ese que tiene la capacidad de ir acá, de ir allá, de envolverse en este trabajo, de ir más allá. Un apóstol es ese que usted dice: oye, hay que ir a visitar la vereda tal allá en aquella finca, y el apóstol dice: yo estoy ahí, ¿quién me acompaña? Ese apóstol. Ahora, no todos son apóstoles. Algunos no están para eso, pero deben estar en otro lugar. El apóstol, mis apreciados, va a otros lugares y se acomoda a la cultura que está ahí. A veces el apóstol tiene que aprender muchas cosas. En cierto lugar fue un apóstol, o sea, un misionero, fue a otro lugar y encontró una cultura totalmente diferente a la nuestra. En aquel lugar las damas no usaban ningún cubierto, ningún sostén, brasiel para cubrir sus senos. Y pues cuando llegó nuestro misionero allá, se le sonrojó la cara, ¿no? Y le dijo al pastor una cosa. Le dijo: pastor, ¿cuánto lleva usted tiempo aquí con esta iglesia? Llevo como 20 años aquí con esta iglesia. Pastor, ¿y usted no ha logrado cubrir a estas damas? Y el pastor le dice: por favor, no me meta el mundo a la iglesia. O sea, para ellos el mundo, lo mundano, era vestir a las damas. Pero el pastor siguió insistiendo, ¿no? Y dijo, no, hay que hacer algo. Entonces inventó algo, comenzó y hizo camisetas con un lindo mensaje aquí para el Día de las Madres. Y entonces el Día de las Madres regaló una camiseta para todas las damas, con un letrero lindo aquí: Dios te ama, y todo eso a las madres. Todas las damas colocaron la camiseta y el pastor dijo: wow, ya por lo menos no tienen excusa el próximo sábado venir sin ropa, sin ningún cubierto. Así que se fueron todas las damas con su busito para la casa. A los 8 días el pastor quedó pendiente. ¿Cómo venían las damas? Sucede que a los 8 días todas las damas venían con la camiseta, pero con una abertura en cada uno de sus senos. Habían roto y estaba ahí. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa cultura, los senos representan vida, alimento. Y si tú cubres eso, estás negando la vida. Esa es la cultura. Ahora, un misionero muchas veces un apóstol a veces tiene que entender eso. Y si nosotros vamos a un lugar y miramos algo extraño fuera de nuestra cultura y decimos: uy, esta gente está perdida, hermanos, mejor quédese de diácono ahí en la puerta recibiendo a la gente, porque es otro don, es otro servicio. Ahora, tareas posibles: sembrar nueva obra, plantar nuevas iglesias. Es una persona, hermanos, que se le consulta: oye, ¿cómo podemos entrar allá? ¿Cómo podemos hacer eso? Esa persona tiene una visión amplia de cómo crece la iglesia. Planifica a largo plazo. Él no está preocupado simplemente por en 2 meses ya evangelizar. No, él sabe que lleva un proceso. Y eso lo necesitamos en la iglesia: gente que piense a largo plazo, no solamente resultados pequeños, sino a largo plazo. Responsabilidad de denominación regional en misiones. Posibles debilidades de un apóstol: no ejerce bien el liderazgo de organización. Los apóstoles son malos para organizar. ¿Por qué? Porque ellos van predicando aquí, van predicando allá, van predicando allí. Comienzan un estudio aquí y no terminan la fe de Jesús. Dejan ahí con el primer estudio, se van para allá, dan el 5.º estudio. Y después viene el obrero bíblico, viene el misionero y va a comer. ¿Y en qué clase, en qué lección iba usted? No me dieron, solamente acepté a Jesucristo y ya. Bueno, ese apóstol tiene su función. Hay muchos apóstoles en esta iglesia, hermanos, así de esa manera. Evangelismo: capacidad de exponer el evangelio a través de diferentes medios para atraer personas a Cristo. Esa persona, hermanos, especialmente puede estar en el ministerio personal. Es una persona que predica, es una persona que da seminarios, es una persona que planifica un proceso de evangelización, siembra, cultivo y cosecha. El de evangelismo, hermano, no es solamente el que se levanta a predicar y esto y lo otro, no. Tiene un proceso, sabe llevar un proceso personal, colectivo y finalmente cosechar. Yo me acuerdo
cuando di mis primeros pasos de misionero. Y la asociación en estos momentos me ha colocado como evangelista en ministerios personales de esta asociación, pero hay mis comienzos. Fue precisamente con el pastor Jaime Rivero en la iglesia en el distrito de Palestina, Saravena. Él nunca lo supo, pero hoy lo va a saber. Me contrataron de obrero bíblico. ¿Se acuerda? De obrero bíblico, hermanos. Nunca había predicado, nunca había tenido una campaña, nunca había dado un estudio bíblico. No había dado un estudio bíblico y había terminado mi primera teología. Yo les digo, yo crecí en la iglesia y fui un sonso de los que me escondía en la iglesia. Y cuando había algo me escondía. Así de que comenzamos la campaña. No me acuerdo qué lugar era, pero un lugar por allá y me fui a tener la campaña. Y sí, hicimos todas las conferencias. Y la primera noche, claro, hermano, yo había escuchado al pastor Bullón, había escuchado allá lo del pastor Bora allá en la universidad y todos los predicadores, así que uno sale, voy a hacer el llamado como tal persona, voy a hacer el llamado. Y cuando esa noche comencé a hacer el llamado, no salió nadie, y había muchas visitas. Es una ciudad donde el evangelio crece mucho y la gente iba. Y comencé a hacer el llamado, nadie salió. Y comencé a sudaba. Y yo decía, Señor, y entonces ¿para qué me trajo aquí? Y cuando ya, bueno, hermano, entonces vamos a orar. Se levanta un hermano del público y va y dice 3 palabras, 4 palabras: hermanos, Dios hoy está llamándote para que entregues tu corazón a Jesús. Él ha hablado a través de este siervo y este es el momento en que tú entregues el corazón a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a abrir el corazón? Y comienza a salir la gente. Ay, hermano, ahí me provocaba yo salir por allá, decir, hermano, siga usted la conferencia. Menos mal que nunca se dio cuenta y no me hubiera pagado el sueldo de ese mes. Evangelismo. Y a veces nos pasan esas cosas, pero cuando tenemos esa pasión por el Señor, hermanos, Él en algún momento nos va a dar la capacidad para que el evangelio no solamente se haga de un púlpito, sino caminando, visitando en diferentes lugares. Y aquí hay gente de esa manera que pueden ubicarse, pueden ser parte del evangelismo. Milagros. Es una persona dotada por el Espíritu Santo y es capaz de echar fuera demonios, realiza sanidad comprobada. Son gente humilde, quebrantada, llena de amor y de temor al Señor. Esta mañana el pastor hablaba de que los que hacen milagros, hermanos, lo más importante de esta iglesia no es hacer milagros, sino que estemos ungidos por el Espíritu Santo. Y si Dios se place que a través de cada uno de ustedes, a través de una persona, devuelva la salud a alguien, Dios lo puede hacer. Estábamos en Chaparral, Tolima, haciendo unas conferencias bien en el Cañón de las Hermosas allá. Estábamos abriendo obra nueva allí. Nos prestaron una escuela y de repente una niña, después de la tercera noche, después de estar predicando ahí, una señora, habían venido de otras iglesias evangélicas y esa señora se acercó y me dijo, pastor, por favor, mi hija está convulsionando, está vomitando, y vomitaba, y cuando yo la tomé se vomitó en mis brazos. Por favor, pastor, ore para que Dios haga un milagro. Y hermanos, créanme que en esos momentos uno queda se queda sin nada. Uno no es nada. Y Señor, pero uno le da cosas. Me provocábamos decirle a la hermana, sí, bueno, vamos a orar, pero si Dios quiere hacer la voluntad, y siempre nos vamos por ahí. Si es la voluntad de Dios. Pero esa hermana que venía de iglesia evangélica, ella creía que los pastores oraban y las personas se sanaban. Y yo no tuve otra cosa que simplemente arrodillarme con esa madre. Y yo dije, Señor, yo sé que en el corazón de esta madre hay un corazón preocupado. Hay un corazón que está clamando a ti. Por favor, escucha ese clamor. Ni siquiera pedí que me escuchara a mí. Y hermano, inmediatamente la niña paró de vomitar. Pasó su fiebre. A la siguiente noche, la hermana vino, trajo su familia, trajo su hijita. Y para ella era el pastor que hacía milagros. Para ella era el pastor que hacía milagros, pero yo me sentía
insignificante, porque yo ni siquiera oré diciendo: Señor, escucha a tu siervo que en estos momentos pídela. No, yo le dije: Señor, por favor, escucha el clamor, porque ella está sintiendo más que yo lo que yo estoy sintiendo. Dios puede obrar milagros. Y si una persona, hermanos, quiere o tiene la capacidad de ser humilde, de quebrantarse, de llenarse el temor del Señor y clama al Señor, el Señor puede obrar. Hay gente, y la iglesia necesita, y Dios necesita gente que a veces exponga esas maravillas para que la gente crea. Pero no crean que es un don que lo podemos decir: bueno, yo lo tengo aquí en el bolsillo, yo tengo el don de la sanidad, síganme que yo tengo el don de la sanidad. No. Tareas posibles: misiones extranjeras, batalla espiritual, ministerio de oración. ¿Qué debilidades pueden tener? Algunos cristianos con este don tienden a exagerar y cuentan demasiado sus experiencias. Entonces, entonces esto. Y a veces, hermanos, lo que hacemos es más llevarnos la gloria a nosotros que dársela a Dios. Y a veces por eso Dios no actúa. Misericordia. ¿Cuánto se necesita de este don que se desarrolla en la iglesia? Capacidad de sentir empatía por personas que sufren por problemas físicos, emocionales y espirituales. ¿Qué hacen estas personas? Visitan enfermos, servicios comunitarios, ministerios en las prisiones y muchas otras cosas más. Hoy día el ministerio de las Dorcas, los diáconos, las diaconisas pueden hacer un ministerio lindo. Los jóvenes, los buenos samaritanos. Aquí en Ibagué, hermanos, yo doy gracias al Señor porque las Dorcas son una fuerza activa tremenda que han entrado a la cárcel picaleña. Yo mismo he tenido la oportunidad de ir a bautizar allí en la cárcel, y otros pastores ahora están al frente de ellos, y allí hay un grupo de gente que tiene la esperanza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo gente que se levantó en la iglesia a ser parte de este ministerio, de servir, de ayudar. Y una de las cosas que se está motivando a la juventud hoy día es para que se levante y sirva. Y no solamente sirva de vez en cuando, sino que haga impacto en servir a las personas necesitadas. Misericordia. Lenguas e interpretación de lenguas. Habilidad para transmitir el mensaje de salvación en uno o varios idiomas e interpretar y hacer entendible lo que otra persona por el don de las iglesias está haciendo. En el principio, cuando Dios levantó un grupo de gente para predicar el evangelio en un contexto donde ellos la gente era de diferentes culturas o de otros idiomas, Dios tuvo que hacer un milagro así. No había tiempo para aprender griego ni otros demonios de idiomas que había en ese tiempo, porque no había tiempo para tomar un curso. Así que el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Hizo un milagro en la lengua, en el corazón de las personas, y dio la capacidad para que las personas hablaran el idioma que la gente necesitaba escuchar. Después el apóstol Pablo dice que quizás en algún momento va a hablar y la gente necesita que alguien le traduzca, alguien interprete. Hoy día, mis hermanos, si Dios tiene que hacerlo, lo hace. Dios es capaz de darlo. Pero hoy más normal es que alguien de repente tenga el don o la habilidad de tener otro idioma e interpretar, traducir. Ahora, ¿qué posibles tareas? Traductores de idiomas del pueblo. Posibles debilidades, escuchen esto: concluir que este don es la marca registrada del bautismo del Espíritu Santo y minimizar la autoridad espiritual de los que no lo tienen. Entonces, si usted no habla en lenguas, aunque no entienda qué habló, pero el caso es que hable alguna cosa, usted sí tiene el Espíritu Santo. Y los que no lo hablan, los que no logran decir nada, ese no tiene el Espíritu Santo. Lo otro es, algunos no son fieles al pensamiento del que habla en lengua extranjera. Ese es un peligro, de que de repente el que esté traduciendo en algún lugar llegó, se armaron unas conferencias y el predicador era un predicador que hablaba inglés y no había nadie, así que consiguieron un traductor inglés-español, pero ese día el traductor no pudo llegar. Y entonces preguntaron, bueno, ¿quién sabe aquí traducir? Y bueno, había un pastor ahí, alguien llegó y dijo, bueno, yo puedo traducir. Pero sucede que él no sabía traducir nada. Pero él dijo, bueno, nadie sabe inglés, así que yo voy a traducir. Y el pastor invitado comenzó a predicar en inglés un tema, y el traductor comenzó a predicar otro tema en español. Y la gente amén, y el predicador de inglés emocionado, y aquí la gente amén, amén, y el otro sáquele aménes a la iglesia.
Al final del tema, el pastor, el traductor hizo un llamado y salió la gente y aceptó a Jesucristo. Al otro día llegó el verdadero traductor. Y entonces lo colocaron a traducir y bueno, él ya fue fiel a la traducción, ¿no? Entonces, pero el tema no, el tema que traía el predicador realmente no era para sacar amenes ni para sacar llamados. Cuando terminó no hubo amén, no hubo llamado. Y el predicador dijo, no, por favor déjenme en el predicador de anoche, que ese sí sabe, ese sí saca amenes, ese sí saca decisiones. Hermanos, quizás alguien no logre expresar realmente el pensamiento de Dios en ese aspecto. Ahora, yo quiero hacer un ejercicio. Quiero hacer un ejercicio aquí. Vamos a aprender. Hay un coro en portugués que lo aprendimos allí en Leticia, Amazonas, muy interesante. Dice, é muito bom ter Jesus no corazón. ¿Sí? Si lo aprendemos, vamos a ver. Dice así, é muito bom ter Jesus no corazón. É muito bom ter Jesus no corazón. A ver, vamos a ver. É muito bom ter Jesús no corazón. ¿Sí? Quiere decir, es bueno, muy bueno tener a Jesús en el corazón. Entonces, vamos simplemente a decir, a ver, repite conmigo. É bom. Listo. É bom ter Jesús no corazón. ¿Está bien? ¿Todo bien? Entonces, vamos a ver. É muito bom ter Jesus no corazón. É muito bom ter Jesus no corazón. Ahora, en el Brasil siempre se canta ese himno de esta manera, porque esto quiere decir bien, excelente, lo hace bien, ¿no? Entonces siempre se dice o sea, es bueno, ¿sí? Chévere, aquí lo más es chévere, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? A ver, todos, 1, 2, 3. É muito bom ter Jesus no corazón. É muito bom ter Jesus no corazón. Escuchen, andar con él y ven juntinho dele. É muito bom demais. É bom. Entonces, vamos a hacerlo. A ver, de pie, vamos para que descansen las sillas ahí antes de que se duerman. ¿Listo? Vamos a colocarnos todos en pie. Pastor. A ver, vamos, todos. 1, 2, 3. É muito bom ter Jesus no corazón. É muito bom ter Jesus no corazón. Listo. Ahora, no vamos a repetir el bon. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, chévere. Entonces simplemente vamos a decir, ya estamos diciendo bueno así, ¿no es cierto? É muito ter Jesus no corazón. Listo, vamos a ver. 1, 2, 3. É muito bom. Tranquilo, hagámosle, ahorita le hacemos. 1, 2. É muito bom ter Jesus no corazón. Ahora sí. É muito ter Jesus no corazón. Andar con él y ven juntinho dele. É muito bom demais. Están dormidos, ¿no? Listo,